Muchas gracias, Catalina, por participar en esta entrevista en la que vamos a hablar de tu trabajo en Haz lo Posible, sobre los ODS también y específicamente de la inversión de impacto. Así que, bueno, como presidenta de Haz lo Posible, me gustaría que te presentes en primer lugar y nos cuentes un poco en qué consiste tu trabajo. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Gracias por invitarme a hacer esta entrevista. Es una alegría participar con vosotros en Singular en todas las cosas que vamos a hacer y que estamos haciendo, pero en concreto en esto también. Me presento, pues soy Catalina Parra, soy presidenta y cofundadora de Haz lo Posible. Hace ya más de 21 años que comenzamos nuestra andadura queriendo usar la tecnología para aquellos que están ayudando a que el mundo sea mejor, ¿no? No solo, y en aquel entonces la gente estaba usando Internet y las telecomunicaciones para las empresas y para hacer grandes cantidades de dinero en inversiones, pero nadie se fijaba en las ONGs. Y ese fue nuestro propósito y ese es el propósito que mantenemos. Genial, pues enhorabuena por ese trabajo que es súper necesario, me consta, ¿no? Tanto por el conocimiento que voy teniendo ahora desde Singular, por lo que he ido viendo a lo largo de esa trayectoria ya de más de 20 años. Específicamente, ¿cómo se presta esa ayuda a las ONGs en este tema de la digitalización? Pues tenemos dos vertientes, tanto poner a su disposición herramientas tecnológicas que ellos usan, pero que las tenemos centralizadas nosotros. Nosotros hacemos de hub o de marketplace o de como lo quieras llamar, o ofrecerle ayuda profesional en temas de tecnología, pero también en otros temas a las ONGs. Por ejemplo, nuestro proyecto más antiguo y con más éxito, que es Haces Falta, que es un lugar de encuentro, o llámalo marketplace o como quieras, donde los voluntarios pueden buscar oportunidades de voluntariado en su lugar de donde viven y pueden encontrar el voluntariado adecuado para ellos, y las ONGs a su vez buscan voluntarios que son adecuados. De este modo se consigue que no haya frustración por ninguna de las partes. También este portal hace facilita el empleo y las ofertas de empleo para personas que quieran trabajar en el tercer sector, en el sector social. Se calcula que 4,7% de la fuerza laboral del país está incluido en el sector social, en puestos remunerados y en empleo, con lo cual estamos hablando de una cifra que, si bien es pequeña, es significativa, ¿no? Y también hacemos lo que podríamos llamar crowdsourcing de conocimientos en el sector. Trabajamos con más de 1.700 voluntarios que contestan dudas profesionales a la gente que trabaja en ONGs a través de soluciones ONG. Tenemos también un hub donde se encuentran profesionales y empresas que hacen trabajo gratuito, trabajo pro bono para ONGs, y por último tenemos un gran lugar de encuentro para ONGs y empresas que quieren colaborar, y además ayudamos a las empresas a levantar y a dinamizar su voluntariado corporativo a través de plataformas que pueden instalar en sus propias intranets y en sus propias casas. Así resumido, esto es lo que... Bueno, pues un montón de cosas, un montón de actividades. Bueno, según lo vas contando, me produce un poco la idea de la importancia de profesionalizar el sector de las ONGs, el tercer sector. En ese sentido, quizá mucha gente piensa pues que es algo más amateur o algo más de voluntarios. Desde luego, el papel del voluntario es muy importante, pero al frente de esas ONGs hay profesionales, ¿no? Y como dices, hay incluso un porcentaje importante de la población activa pues trabaja en ese sector. ¿Esto ha sido siempre así? ¿Cómo lo habéis ido viviendo? ¿Crees que va a ir cada vez a más? O sea, ¿qué sensación te da a este respecto de la profesionalización de las ONGs? Y luego también un poco comentar, si quieres ahora, cuáles son las problemáticas que tienen y cómo les podemos ayudar. Pues efectivamente la profesionalización es algo que ha cambiado en los últimos años en las ONGs. Hace unos años había una base muy grande de voluntarios, incluso estos voluntarios
tenían, pues como decía antes, como una especie de desencuentro con la ONG, ¿no? Llegaba un voluntario y decía, yo quiero ayudar, y la ONG decía, pues haz lo que puedas, ¿no? Cuelga esos carteles y creo que afortunadamente esto ha cambiado. La ONG pide un voluntario que sepa de contabilidad porque necesita una ayuda en sus cuentas, pide un voluntario que sepa de redes sociales para hacer su publicidad, pide un voluntario que sea deportista para acompañar a los chicos discapacitados a nadar los viernes. El voluntariado está más especificado y, por supuesto, la profesionalización de las ONGs cada vez es más grande. Cada vez te encuentras desde los directivos, que son directivos formados como podrían ser en cualquier empresa, empiezan a ser directivos con unas carreras completas y dirigidas a la gestión. La gente que trabaja en los proyectos cada vez se entiende más que tiene que estar formado. Si tú necesitas trabajar, por ejemplo, con personas con un problema psicológico, de integración, necesitas un psicólogo, no necesitas ir con buena voluntad porque puedes incluso meter la pata, ¿no? Y afortunadamente cada vez las ONG se profesionalizan más. Hay que avanzar y queda mucho por hacer, pero se ha hecho mucho también, incluido en la tecnología que, bueno, poco a poco se ha ido adaptando, ¿no? Cuando nosotros empezamos hace 20 años, las ONGs casi no usaban el correo electrónico, apenas 5 o 6 usaban correo electrónico y el panorama afortunadamente ha cambiado mucho. También gracias a la tecnología, porque el acceso a la información y a las redes sociales ha permitido que todo el mundo tenga conocimientos y pueda aprovecharlos para su propia organización. Y luego me preguntabas algo más. ¿Dónde ves los puntos débiles, ¿no? ¿Cuáles son las carencias más importantes que tienen ahora mismo las ONGs? Pues mira, veo que todavía tienen un enorme problema, que es el tema de los fondos, ¿no? Hasta hace poquito las ONGs vivían mucho de los fondos públicos, o sea, aproximadamente un 70% del presupuesto de las ONGs viene de fondos públicos, lo cual quiere decir que es muy dependiente de lo que el organismo público quiera hacer, sea estatal, sea local o sea de la comunidad autónoma. Y esto no es bueno, porque además cuando viene una crisis, pues los fondos públicos también se recortan, ¿no? Como ha pasado últimamente. Y hay que tender todavía a la autofinanciación, y esto es algo en lo que hay que trabajar mucho en las ONGs. Y luego en modelos de innovación y en emprendimiento, para no solo innovación tecnológica, sino innovación en el modo de hacer las cosas, en el modo de aproximarse, porque algunas ONGs no avanzan, otras lo hacen de modo incremental, pero para muchas haría falta un buen salto de innovación un poco más disruptiva. Y luego en la adopción de la tecnología seguimos teniendo un gap, menos que el que había antes, pero tenemos un gap importante. Sí. Bueno, pues a ver si ahí entre Haz lo Posible y Singular podemos ayudar todo lo que podamos. Seguro. Bueno, vamos a pasar al tema de la sostenibilidad, de los ODS. Y bueno, aquí las ONGs han sido pioneras, ¿no? Porque pues en todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, la educación ambiental, incluso más a nivel específico de lo que es el respeto a la naturaleza y todo lo que es concienciación por el tema de la problemática del clima y demás, pues hay muchas ONGs que directamente se dedican a eso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego ya pues han empezado también las instituciones públicas y finalmente las empresas a preocuparse por ello. ¿Cómo lo has ido viendo? Porque entiendo que muchas de las ONGs a las que ayudáis se dedican a esa temática. ¿Y cómo específicamente en Haz lo Posible estáis fomentándolo o trabajándolo o apoyando todo el tema este de los ODS? Muy bien. Pues mira, te diría que las ONGs no solo se están dedicando a los ODS, sino que se han dedicado toda la vida. Quiero decir, claro, al final los objetivos de los ODS son los objetivos que podrían reunir todas las ONGs trabajando juntas, ¿no? Y muchas de las ONGs lo hacen de manera cruzada. La Agenda de 2030 de la ONU está pensada como un plan de acción para las personas, el planeta, etcétera, y pretende involucrar a gobiernos, sociedad civil, empresas, ONGs y a todo el mundo. Y afortunadamente todos estos protagonistas se han ido sumando a las ONGs. La sociedad civil está concienciada de que existen unos ODS
pero haría falta hacer más difusión de qué implica estos ODS y cómo las personas pueden involucrarse en ellos. Y verdaderamente se podría hacer y se podría hacer muy bien a través de la tecnología. Es parte de lo que nosotros intentamos, pero lo podríamos intentar desde todos los puntos de vista, desde las empresas, desde los organismos públicos, desde las ONGs. Y las empresas se van involucrando. Gracias a Dios se pasó el tiempo en que la RSC era poner publicidad y ahora entienden que es mucho más y entienden que sostenibilidad y rentabilidad al final son dos caras de la misma moneda empresarial, ¿no? Si tú quieres que tu futuro sea bueno y sea rentable, tienes que ser ético, perdón, y funcionar en pos de esos ODS y ser sostenible y respetar a los stakeholders de tu entorno. Es decir, no puedes actuar como un ente ajeno. Estás en un entorno, estás en un mundo, estás en una sociedad y como tal debes responder a ella, ¿no? Y nosotros nos comprometimos con eso desde el principio. Como te decía, nacimos para poner la tecnología al servicio de los que estaban ayudando y, por lo tanto, los teníamos mucho más cerca y seguimos haciéndolo, ¿no? Seguimos fomentando algunos ODS, como por ejemplo el ODS 17 de las alianzas está intrínseco en nuestra misión. Claro. Alianzas entre personas y ONGs, alianzas entre ONGs y empresas. Como te decía, tenemos un hub donde se encuentran las ONGs y las empresas que pueden colaborar y quieren colaborar, más allá de la clásica visión de la ONG que va a pedir fondos a la empresa o de la empresa que dice, dime dónde puedo ir a hacer voluntariado un día. Hay muchas más posibilidades y afortunadamente los dos lo están entendiendo cada vez más, ¿no? Por ejemplo, nosotros también trabajamos, bueno, te diría que trabajamos en todos los ODS, porque al final, si impactamos en todas las ONGs, impactamos en todos los ODS, ¿no? Pero por ser más específico, pues trabajamos también en la Meta 4.4, que pretende aumentar el número de jóvenes y adultos con competencias necesarias y técnicas profesionales para acceder al empleo. Tanto el empleo dentro de nuestro sector como la formación que damos a través de los portales es importante para los jóvenes y los no tan jóvenes, pero hay que decir también que a través del voluntariado se adquieren competencias como trabajo en equipo, como resistencia a los cambios, en fin, una serie de competencias muy importantes para el mundo empresarial. Por supuesto, como te decía, trabajamos en el ODS 9 de acceso a la tecnología, en el 17 de construir alianzas y en el 8, que es la de conseguir el pleno empleo y productivo y el trabajo decente para todos y equilibrado, ¿no? Por poner algunos ejemplos, pero yo creo que estos son los que más incidimos. Claro, claro. Bueno, yo comentaba la parte de medio ambiente porque quizás es la que más pueda preocuparnos por todo el tema del calentamiento global y la emergencia climática y demás. A ese respecto, ¿cómo lo estás viendo? Porque en otros aspectos como educación, por ejemplo, sanidad o pobreza, pues parece que la sociedad va mejor, ¿no? Pero aunque siga habiendo todavía muchas necesidades, muchas carencias, pero la parte de medio ambiente, ¿cómo lo ves de urgente, de problemático a ese respecto? ¿Crees que cómo lo ves? Sí, lo veo muy urgente porque hay gente que dice, no, yo es la parte humana sí, pero el medio ambiente es que no me importa tanto y no se da cuenta que es que el medio ambiente al final es humano. Quiere decir que vivimos en una tierra, vivimos en un entorno natural y si no lo cuidamos, pues también nos acabaremos nosotros, ¿no? Con lo cual es una necesidad y una urgencia tremenda. Y la tecnología puede hacer en esto muchísimo y bueno, pues lo vamos a ver con la alianza con vosotros seguro, pero y ha venido colaborando, ¿no? Desde buscar información en Internet, que antes no estaba accesible, poder hacer cosas como la impresión 3D para tener menos gastos en los transportes, menos ineficiencias, menos contaminación. El Big Data puede hacer muchísimo para estudiar
para tomar decisiones, dónde verdaderamente incidir, cómo se puede hacer una agricultura más eficiente y más sostenible para todos, cómo se pueden diagnosticar deficiencias de terrenos, en fin, hay muchas cosas de tecnología que pueden mejorar, ¿no? Claro. Y bueno, y también, ¿por qué no? La tecnología aparece y en este otro aspecto que quizá no he comentado tanto al principio, pero como inversora de impacto, la tecnología juega un papel fundamental en aquellos emprendedores que lo que quieren con su empresa, y digo empresa, es solucionar un problema social o medioambiental en este caso, y usan la tecnología para hacerlo, ¿no? La tecnología les da herramientas que antes no se podían permitir, les permite trabajar con inversiones mucho más pequeñas. Yo creo que democratiza un poco ese emprendimiento social y lo hace más accesible para que todos contribuyamos a cambiar el mundo, ¿no? Sin duda. Entonces, vamos a pasar ya a esa parte de inversión de impacto. Hemos comenzado hablando de las ONGs, que es una de tus facetas, y de la necesidad que tienen de autofinanciarse y cómo pueden hacerlo fomentando la innovación y el emprendimiento. Y ahora vamos a pasar a la parte de emprendedores, que son los que desarrollan esas iniciativas innovadoras que requieren de financiación, pero no de cualquier financiación, sino de inversores que tengan esa conciencia, como es la tuya, de la necesidad de que esas inversiones no solo sirvan para desarrollar un modelo de negocio, sino que además tengan un impacto positivo, ¿no? En la sociedad, en el entorno, en el planeta y demás, ¿no? Exacto. ¿Esa sería un poco la definición de inversión de impacto o seguramente haya una más técnica, ¿no? Hay mucha variedad en la definición, ¿no? Desde Yunus, que dice que las empresas de impacto no son empresas para el beneficio ni para la pérdida, son empresas para el impacto social. A mí me gusta decir que las empresas de impacto lo que hacen es que buscan generar un cambio o dar una solución social o medioambiental, pero lo hacen de modo autosostenible. Para mí lo fundamental sería que son empresas que lo hacen bajo un modelo de negocio, pero lo hacen por un fin de generar ese impacto social o medioambiental. Claro. Y tiene que haber ambas cosas, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre ambas, porque si es solo un modelo de negocio, pues aunque se dediquen a temas relacionados con la educación o con la sanidad o incluso con el medio ambiente, pero si no tienen esa misión, sería un poco donde se perdería esa razón de ser del impacto social, ¿no? Exacto. Es un objetivo claro, ¿no? Y estas empresas tienen que respetar ese objetivo, que no pasa solo por decir yo quiero generar este impacto, sino que, por ejemplo, cuando decidan qué hacer con los beneficios, no es que no tengan que tener beneficios, es que los beneficios a lo mejor los tienen que reinvertir en generar más impacto, ¿no? Claro. Y no entregarlo tanto a los inversores. En fin, hay muchas maneras de devolver de asegurarse que el impacto permanece, ¿no? Pero bueno, entiendo que también como inversora sería una especialización dentro de cómo hacer esas inversiones. ¿Cómo de extendido está este tema ahora mismo? Entiendo que a nivel mundial, pues más que en España, pero bueno, supongo que también aquí en España se están haciendo cosas. ¿Cómo lo ves de desarrollado y un poco qué se puede hacer para potenciarlo aún más? Pues lo veo en una fase que ya ha dejado el empezar a desarrollarse, si ya se ha desarrollado bastante. En países como Estados Unidos está mucho más desarrollado, como siempre en las culturas anglosajonas ven esto con más sencillez. El Reino Unido también le pasa, incluso tienen legisladas las formas jurídicas de las empresas sociales, cosa que nosotros no tenemos aquí y estamos muy lejos, aunque hemos hecho, los profesionales que trabajamos en este entorno, hemos hecho muchos intentos de que se legisle un modelo de empresa
social o empresa de interés social o como lo queramos llamar y no hemos tenido mucho éxito. Pero hay países, por ejemplo, europeos como Eslovaquia, que es un país pequeño, sin embargo, hizo un trabajo magnífico para hacer un benchmark entre las legislaciones europeas e internacionales sobre el tema del emprendimiento social y tiene una ley de la empresa social espectacular, ¿no? Nosotros hemos avanzado en el sentido de la inversión, ya hay fondos de venture capital para impacto social, varios. Por ahora Business Angels no hay muchos y la verdad es que a mí me gustaría que hubiera más. Animo a gente a hacer sus pequeñas inversiones en esto y hablo de inversiones porque son inversiones. Yo ya he recuperado alguna de ellas, ¿no? Como buena cartera de Business Angel, pues hay una que me ha quebrado, otra que he recuperado y otras cuantas que tengo en cartera y que siguen creciendo. Y la legislación todavía no nos está acompañando. Yo creo que hay que empujarla un poquito más, aunque cada vez la gente entiende mejor qué es esto del emprendimiento social. Yo cuando empezaba a hablar de ello en foros de inversión y me decían, pero entonces eso es una donación, y yo ya decía, pero bueno, si estamos en un foro de inversión y vengo a hablar de inversión de impacto, ¿por qué me preguntas si es una donación? Es una inversión, ¿no? Lo que tengo claro es en qué invierto, como el que decide hacer un fondo de inversión en energías renovables, sabe en qué invierte, o un fondo de inversión en e-commerce, pues sabe en qué invierte. Pues yo invierto en generar impacto y dentro de eso pues también he buscado los ámbitos donde me siento más a gusto invirtiendo, ¿no? Yo en biotech no invierto porque me parece un ámbito muy difícil para mí y se lo dejo a otros profesionales, pero cada uno va eligiendo sus ámbitos, efectivamente. Sí, y los inversores que quieren participar en este tipo de empresas, ¿es fácil localizarlas o hay que ponerle un sello, como decías, a las empresas para que cuando vayan a un foro de inversión o en una plataforma de crowdfunding o lo que sea, cómo saben que es una empresa de impacto? Bueno, hay foros específicos para estas empresas. Hay aceleradoras específicas como Ship2Be o Unlimited que trabajan con este tipo de empresas. Hay portales de crowdfunding. De hecho, el primer portal de fondos para empresas, fondos sociales para empresas aprobado fue en España, en un portal que se llama La Bolsa Social. En fin, hay lugares donde encontrar estas empresas. También es verdad que hay empresas que no van a ninguno de estos sitios, ¿no? Y luego las redes sociales nos dan muchísima información, ¿no? O sea que no es tan difícil, no están en un sitio, no tienen un sello. Hay sellos no oficiales, como es el de Bicorp, que ya tiene, creo que reconocidas a 100 empresas en España, me parece, si no me equivoco, acaban de reconocer unas cuantas. Pero no es un sello oficial, es un sello similar a la certificación FQM de calidad, donde tú vas adquiriendo puntos, digamos, ¿no? Y a mí me gustaría que hubiera esa aprobación, porque además, pues estas empresas se merecerían tener un empujón por parte de la financiación estatal, ¿no? Vía impuestos o lo que sea, al menos durante un tiempo, hasta que puedan levantarse. No, desde luego eso sería muy necesario, tanto que haya más apoyos desde la administración, sobre todo, como dices, a nivel fiscal y cosas así, y luego también que cada vez más inversores pues vayan focalizándose en esto, porque como decías, es rentable, ¿no? O sea, no se trata de simplemente donar, sino que también puede haber una rentabilidad, desde luego social, pero también económica. Fenomenal. Bueno, pues la verdad es que yo he aprendido un montón de estos temas y también de todo lo que has estado haciendo. Me ha gustado mucho conocer a qué te dedicas y cómo estás impulsando todos estos temas. Muchísimas gracias, Catalina, por todo lo que nos has contado y espero que volvamos a hablar pronto. Gracias a ti, Javier. Y también invito, me decías que cómo encontrar estas empresas, pues quien quiera invertir que le pregunte a otro inversor, que seguro que estamos encantados, no competimos y estamos encantados de decir, oye, pues yo tengo estas oportunidades, te invito a venirte conmigo cuando me surja una. O sea que la colaboración, el ODS 17 es fundamental en esto también. Gracias, Javier. Que hable contigo entonces. Muchas gracias, Catalina. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Chao.